Entre los siglos I y V, el escenario mundial estuvo dominado principalmente por tres grandes potencias: el Imperio Romano, los imperios persas, Parto y Sasánida, y en el sur de Asia, el Imperio Indio. El Imperio Romano, fundado oficialmente en el 27 a.C. tras el ascenso de Augusto, se convirtió en uno de los estados más influyentes de la antigüedad. Desde Roma, extendió su dominio a través de constantes campañas militares, creando una red de ciudades, calzadas y fortificaciones que integraron el Mediterráneo en un solo sistema político. Fue también un faro de derecho, arquitectura y organización estatal. Emperadores célebres como Augusto, Nerón o Marco Aurelio marcaron diferentes etapas de su historia. Sin embargo, problemas financieros, disputas internas y la presión de invasiones bárbaras fueron minando poco a poco su solidez hasta que, en el 476 después de Cristo, el último emperador de Occidente fue depuesto, cerrando el ciclo de la Roma antigua. En paralelo, en Irán y sus alrededores se sucedieron dos grandes imperios persas. El primero, el Imperio Parto, del siglo III a.C. al siglo III después de Cristo, fue célebre por su caballería pesada y su habilidad para frenar el expansionismo romano en varias ocasiones. Como potencia clave en la ruta de la seda, controló un comercio vital entre Oriente y Occidente. Sin embargo, las luchas internas debilitaron al reino y terminaron abriendo paso a los sasánidas. El Imperio Sasánida, del 224 al 651, representó una nueva etapa de esplendor persa. Su sistema administrativo era de los más complejos de su tiempo, y su arte, caracterizado por relieves monumentales y refinada orfebrería, dejó una huella duradera. Los sasánidas fueron rivales constantes de Roma y Bizancio durante siglos, definiendo la geopolítica de la región. Estrechamente vinculados al zoroastrismo, su civilización alcanzó un alto grado de desarrollo cultural hasta que fue derrocada en 651 por los ejércitos árabes musulmanes, lo que supuso un giro radical en la historia de Persia. En el siglo VI, el poder más influyente en el Mediterráneo oriental fue el Imperio Bizantino, heredero directo de Roma en Oriente. Su capital, Constantinopla, antigua Bizancio, fue refundada por Constantino el Grande en el 330 y se convirtió en uno de los centros urbanos más prósperos del mundo antiguo. Desde allí, los bizantinos desarrollaron una cultura propia que combinaba la tradición romana con la lengua griega y el cristianismo como eje espiritual. Durante esta etapa, el imperio resistió continuos ataques de pueblos bárbaros y persas, al mismo tiempo que consolidaba su papel como defensor de la fe cristiana. Su influencia no se limitó al ámbito político o militar, también fue clave en la transmisión del arte clásico y en la difusión del cristianismo hacia nuevas regiones de Europa del Este. Con el tiempo, sin embargo, surgirían tensiones religiosas que cristalizarían en el cisma de 1054, cuando la Iglesia Oriental Ortodoxa y la Católica de Roma rompieron definitivamente sus lazos, aunque su ocaso llegaría más tarde, en 1453, con la conquista otomana. En los siglos VI y VII, Bizancio aún mantenía intacta su fortaleza. Pero en el siglo VII apareció un nuevo poder que transformó por completo el mapa: el Califato Omeya. Surgido tras el asesinato del califa Alí en el año 661, los omeyas establecieron su capital en Damasco y construyeron un imperio sorprendentemente vasto en pocas décadas. Sus ejércitos avanzaron desde Oriente Medio hasta el norte de África y penetraron en la península ibérica, creando un dominio que unía territorios desde el Atlántico hasta las fronteras de la India. Este califato no solo fue un poder militar, también dejó un legado cultural y arquitectónico inconfundible, con ejemplos como la Cúpula de la Roca en Jerusalén. Sin embargo, las disputas internas entre facciones, especialmente entre omeyas y abasíes, acabaron minando su autoridad. Finalmente, en el 750, los abasíes derrocaron a los omeyas y establecieron un nuevo califato con sede en Bagdad. En el siglo VIII, la potencia más destacada fue el califato abasí, que sucedió a los omeyas tras su derrota en el 750. Con capital en Bagdad, los abasíes consolidaron un imperio que se extendía desde el norte de África hasta Asia Central. Bajo su gobierno, el mundo islámico vivió lo que muchos consideran una edad de oro, caracterizada por grandes avances en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Ciudades como Bagdad y Córdoba se convirtieron en centros intelectuales de primer nivel, donde convivían y debatían pensadores musulmanes, judíos y cristianos. Sin embargo, la amplitud de su territorio pronto generó tensiones regionales que con el tiempo debilitaron el poder central. Durante el siglo IX, el protagonismo volvió a recaer en el Imperio Bizantino, que experimentó un resurgimiento bajo la dinastía macedónica.
Constantinopla reforzó sus defensas, recuperó territorios perdidos en los Balcanes y se mantuvo como una capital cosmopolita, donde confluyeron el comercio del Mediterráneo y de la Ruta de la Seda. A la par, en Asia Oriental, la dinastía Tang dominaba China y proyectaba su influencia hasta Asia Central. Bajo emperadores como Taizong y la emperatriz Wu Zetian, el imperio Tang alcanzó una prosperidad cultural sin precedentes. Florecieron la poesía, la pintura y se perfeccionaron innovaciones como la impresión en madera, que facilitaría la difusión del conocimiento. No obstante, las rebeliones internas, como la de An Lushan, y la presión en sus fronteras sembraron las semillas de su declive. Ya en el siglo X, Bizancio seguía siendo un actor principal en el Mediterráneo oriental, resistiendo invasiones eslavas y árabes, mientras que en Europa occidental surgía un nuevo proyecto político, el Sacro Imperio Romano Germánico. Fundado en el 962, cuando Otón I fue coronado emperador por el Papa, este imperio trató de revivir la herencia de Roma en clave cristiana. Aunque era más una confederación de reinos y principados que un estado unificado, su creación marcó el inicio de una institución que perduraría, con altibajos, durante casi un milenio. En el siglo XI, el Imperio bizantino aún conservaba buena parte de su poder, pero comenzó a enfrentar un rival emergente, el Imperio selyúcida. Los selyúcidas, un pueblo túrquico de tradición nómada, habían migrado desde Asia Central hacia Oriente Medio y, bajo líderes como Togrul Bek y Alp Arslan, se convirtieron en una de las grandes potencias del Islam. Su caballería ligera y su disciplina militar les permitieron imponerse tanto sobre otros reinos musulmanes como sobre los bizantinos. El acontecimiento clave de este siglo fue la batalla de Manzikert en 1071, donde el sultán Alp Arslan derrotó a las fuerzas bizantinas y capturó al propio emperador romano IV Diógenes. Esta victoria abrió las puertas de Anatolia a los turcos y marcó el inicio del retroceso bizantino en la región. Para Bizancio supuso un golpe devastador. Perdió su territorio más fértil y poblado, lo que debilitó su capacidad económica y militar. Al mismo tiempo, los selyúcidas consolidaban un extenso dominio que abarcaba Persia, Mesopotamia y gran parte de Anatolia. Aunque reconocían formalmente la autoridad religiosa del califa abasí de Bagdad, en la práctica eran ellos quienes dirigían la política y la guerra en el mundo islámico. Esta expansión y el control de rutas comerciales claves les permitieron convertirse en una fuerza central en la política medieval. La creciente presencia selyúcida en Tierra Santa fue, además, uno de los detonantes que llevaron a Occidente a organizar las cruzadas a finales de este siglo, lo que añadió una nueva dimensión al choque entre Oriente y Occidente. En el siglo XII, el Imperio bizantino logró cierta recuperación tras el desastre de Manzikert. Bajo la dinastía de los Comnenos, especialmente con el emperador Alejo I Comneno, Bizancio consiguió estabilizar sus fronteras y reorganizar el ejército. Fue él, de hecho, quien pidió ayuda a Occidente frente a la presión selyúcida, lo que desencadenó la Primera Cruzada en 1096. Durante esta época, Constantinopla recuperó parte de su esplendor como centro económico y cultural, reforzando su influencia en el Mediterráneo oriental. Mientras tanto, el imperio selyúcida entraba en una fase de fragmentación. Aunque en su apogeo habían dominado vastos territorios, las luchas internas entre diferentes ramas de la familia reinante y la presión de cruzados y otras potencias regionales minaron su cohesión. Hacia mediados del siglo, el poder selyúcida estaba dividido en varios sultanatos, siendo el de Rum, con capital en Iconio, hoy Konya, Turquía, uno de los más influyentes en Anatolia. Este debilitamiento permitió el auge de nuevas fuerzas regionales. En Egipto y Siria, por ejemplo, surgió la dinastía Ayubí bajo Saladino, quien a finales del siglo se enfrentaría con éxito a los cruzados. Bizancio, aunque aún poderoso, nunca recuperaría por completo su dominio en Asia Menor. Así, el siglo XII estuvo marcado por un equilibrio inestable, un Bizancio revitalizado pero amenazado, unos selyúcidas en decadencia pero aún influyentes, y el surgimiento de nuevos actores que empezarían a redefinir el mapa político del Mediterráneo y Oriente Medio. En el siglo XIII, el escenario global cambió de manera radical con la irrupción del Imperio Mongol. Fundado por Genghis Khan a comienzos del siglo, se convirtió en el mayor imperio terrestre de la historia, extendiéndose desde China hasta Europa Oriental. Su ejército, basado en la movilidad de la caballería y en una organización implacable, arrasó ciudades y derrotó a potencias consolidadas. Los mongoles no solo dominaron militarmente, sino que también estimularon las redes de comercio a través de la Ruta de la Seda, favoreciendo un intercambio sin precedentes de bienes, tecnologías e ideas entre Oriente y Occidente. Mientras tanto, el Imperio bizantino atravesaba una de sus crisis más graves. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, Constantinopla fue saqueada por los cruzados y quedó bajo control del efímero Imperio Latino de Constantinopla.
El territorio bizantino se fragmentó en varios estados sucesores, como el Imperio de Nicea, el Despotado de Epiro y el Imperio de Trebisonda. Aunque en 1261 los bizantinos lograron recuperar Constantinopla bajo la dinastía de los Paleólogos, el imperio jamás volvió a tener la fuerza ni los recursos de épocas anteriores. En Oriente Medio, la llegada mongola también transformó la región. El califato abasí, que ya estaba en decadencia, fue destruido en 1258 con el saqueo de Bagdad por parte de Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan. Fue un golpe devastador para el Islam, que perdió a su capital espiritual y cultural más influyente. Tras ello, el mundo musulmán quedó dividido entre diversos sultanatos, mientras los mamelucos en Egipto surgían como un poder emergente capaz de resistir la expansión mongola. El siglo XIII, en definitiva, estuvo dominado por el ascenso meteórico de los mongoles, la fragmentación de Bizancio y el derrumbe del califato abasí, marcando un antes y un después en la historia medieval. En el siglo XIV aparecieron con fuerza tres grandes potencias: el Imperio Otomano, la dinastía Ming en China y el Kanato de la Horda de Oro en Europa Oriental. El Imperio Otomano, cuyos orígenes se remontan hacia 1299, fue creciendo rápidamente hasta convertirse en un sólido Estado islámico que abarcaba extensos territorios en el sudeste europeo, Asia Occidental y el norte de África. Bajo el reinado de Solimán el Magnífico, ya en el siglo XVI, alcanzó la cima de su poder, destacando tanto por la eficacia de su ejército como por su política de relativa tolerancia hacia distintas comunidades religiosas. Este imperio sobrevivió durante siglos, hasta que tras la Primera Guerra Mundial se disolvió definitivamente en 1923, dando paso a la República de Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. En el extremo oriental, la dinastía Ming asumió el control de China a partir de 1368 y se mantuvo en el poder hasta 1644. Su fundador, el emperador Hongwu, sentó las bases de un periodo recordado por la estabilidad política, el auge económico y notables avances culturales. Durante esta etapa se reconstruyeron amplios tramos de la Gran Muralla y se emprendieron famosas expediciones navales dirigidas por el almirante Zheng He, que proyectaron la influencia china por el Océano Índico. Sin embargo, con el tiempo, los conflictos internos, las dificultades económicas y la presión de amenazas externas debilitaron al régimen, que finalmente fue reemplazado por la dinastía Qing en 1644. Mientras tanto, en Europa Oriental persistía el Kanato de la Horda de Oro, uno de los estados surgidos de la expansión mongola. Fundado en el siglo XIII por Batu Khan, nieto de Genghis Khan, dominaba una vasta zona desde el Volga hasta los montes Cárpatos, influyendo en el comercio, la política y la cultura de la región. Pero hacia finales del siglo XIV, las luchas internas y la presión de sus vecinos aceleraron su decadencia, hasta que dejó de ser una potencia relevante a finales del mismo siglo. En el siglo XV, el Imperio Otomano siguió ampliando sus dominios, pero al mismo tiempo surgieron otras potencias regionales de enorme relevancia: el Imperio Inca en América, el Imperio Timúrida en Asia Central y el Imperio Mogol en el subcontinente indio. El Imperio Inca se convirtió en la mayor civilización precolombina, extendiéndose por gran parte de los Andes, desde la actual Colombia hasta Chile. Su formación hacia 1438 marcó el inicio de un periodo de gran esplendor, basado en una organización política muy centralizada y en una extraordinaria capacidad de ingeniería. Construyeron una vasta red de caminos, sistemas agrícolas de terrazas y canales de riego, además de levantar monumentos como Machu Picchu. También desarrollaron un original sistema de registro y comunicación mediante los quipus, cuerdas con nudos de distinto valor. Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles al mando de Francisco Pizarro en 1533 precipitó su colapso, favorecido por las epidemias europeas, disputas internas por el poder y la superioridad armamentística de los invasores. Mientras tanto, el Imperio Timúrida, establecido por Tamerlán a finales del siglo XIV, se consolidó como una gran fuerza en Asia Central y Persia. Destacó por el impulso que dio a la arquitectura y a las artes, dejando ciudades monumentales que aún hoy evocan su grandeza. Bajo figuras como Ulugh Beg, célebre por sus contribuciones a la astronomía, la dinastía alcanzó un notable esplendor cultural. Sin embargo, las disputas dinásticas y las presiones militares del exterior aceleraron su declive, y para inicios del siglo XVI el imperio había perdido su cohesión. En paralelo, en el sur de Asia se gestaba el Imperio Mogol, fundado en 1526 por Babur tras la victoria en la batalla de Panipat.
Este nuevo estado se consolidó como una de las potencias más influyentes de la región, llegando a su máximo apogeo con Akbar el Grande, que impulsó una política de tolerancia religiosa y promovió un florecimiento cultural sin precedentes. Más tarde, bajo Shah Jahan, se levantaron joyas arquitectónicas como el Taj Mahal. No obstante, las divisiones internas y la presión de potencias extranjeras debilitaron progresivamente al imperio, que finalmente fue disuelto en 1858, cuando el dominio británico se impuso de manera definitiva en la India. En el siglo XVI, el Imperio Otomano continuaba siendo una de las mayores potencias del mundo, pero fue en esta época cuando aparecieron dos imperios con una dimensión verdaderamente global, el español y el portugués. El Imperio Español, nacido a finales del siglo XV tras los viajes de Cristóbal Colón, alcanzó un poder sin precedentes durante los siglos XVI y XVII. En pocas décadas, gracias a la exploración y a la conquista, España levantó un imperio que se extendía por casi todo el continente americano, además de territorios estratégicos en Asia, África y el Pacífico. Figuras como Hernán Cortés en México o Francisco Pizarro en Perú fueron decisivas en esta expansión. La llegada masiva de oro y plata desde América convirtió a España en el primer imperio verdaderamente mundial, aunque también generó desequilibrios económicos y una dependencia excesiva de esos recursos. Con el paso del tiempo, guerras constantes y tensiones internas acabarían debilitando a la monarquía hispánica, iniciando un lento pero irreversible declive. El Imperio portugués, por su parte, había iniciado su expansión incluso antes, en el siglo XV, pero fue en el XVI cuando consolidó su posición como pionero de las rutas oceánicas, gracias a navegantes como Vasco da Gama, que abrió la ruta hacia la India, o Pedro Álvares Cabral, descubridor de Brasil. Portugal estableció una extensa red de enclaves y colonias que unía África, Asia y América. Su imperio se sostuvo sobre el comercio marítimo, especias, esclavos, azúcar y otras mercancías que circulaban en sus rutas. Sin embargo, pese a sus logros, Portugal era un reino pequeño con recursos limitados, lo que lo hacía vulnerable a las presiones de potencias rivales. En el siglo XVII, Asia vio el ascenso de una nueva gran potencia, la dinastía Qing en China, que sería además la última en la larga tradición imperial del país. Los Qing, un pueblo manchú originario del noreste, lograron en 1644 imponerse sobre la debilitada dinastía Ming y fundar un régimen que gobernaría hasta 1912. Durante su apogeo, bajo emperadores como Kangxi y Qianlong, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, incorporando Mongolia, el Tíbet, Xinjiang y otras regiones, convirtiéndose en uno de los estados más extensos y poblados del planeta. Fue también una época de gran prosperidad cultural y de florecimiento económico, con un fuerte crecimiento agrícola y comercial. Sin embargo, esta aparente fortaleza escondía problemas estructurales: la corrupción en la administración, la dificultad de gobernar un territorio tan vasto y la resistencia de muchas poblaciones sometidas. A partir del siglo XIX, la presión de las potencias europeas y los desastrosos conflictos como las guerras del opio, unidas a rebeliones masivas como la rebelión Taiping, debilitaron de manera irreversible al imperio. Finalmente, en 1912, tras más de 2 siglos y medio de dominio, los Qing cayeron, dando paso a la República de China. En el siglo XVIII, el escenario mundial estuvo dominado por dos gigantes imperiales, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. El Imperio Británico, que había comenzado a formarse en el siglo XVI a través del comercio y la colonización, alcanzó durante este periodo una expansión sin precedentes. Su poder se apoyaba en una marina incomparable, lo que permitió a los británicos consolidar colonias y rutas comerciales en América, el Caribe, África, Asia y el Pacífico. Londres se convirtió en el corazón de una red global que influyó en la economía, la política y la cultura de medio mundo. No obstante, junto a esa expansión, también crecieron las tensiones con las poblaciones colonizadas y en este mismo siglo comenzaron a germinar los primeros movimientos independentistas que acabarían por erosionar su dominio. Al mismo tiempo, en el este de Europa, el Imperio ruso emergía como una potencia de primer orden. Bajo el liderazgo de Pedro el Grande, a finales del siglo XVII, Rusia inició un proceso de modernización militar y administrativa, buscando equipararse con las potencias occidentales. Durante el siglo XVIII, sus zares expandieron las fronteras del imperio desde Europa Oriental hasta Siberia e incluso Alaska, convirtiéndolo en uno de los territorios más vastos de la historia. Rusia no solo fue un actor clave en las rivalidades europeas, sino también en la configuración del equilibrio geopolítico global. Sin embargo, pese a sus éxitos, el imperio arrastraba profundas desigualdades sociales y tensiones económicas que, con el tiempo, abrirían la puerta a su colapso en el turbulento siglo XX.
En el siglo XIX, varias potencias compitieron por la supremacía mundial, pero Francia destacó de manera especial, protagonizando dos formas de imperio, el Imperio Napoleónico y el Segundo Imperio Colonial. El Imperio Napoleónico nació tras el turbulento período de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte ascendió meteóricamente. En 1799 tomó el poder como primer cónsul y apenas 5 años después se coronó emperador. Su imperio se extendió por buena parte de Europa continental, abarcando Francia, Bélgica, los Países Bajos, Italia, España, extensas zonas de Alemania y Polonia, además de estados satélites bajo su influencia. Junto con sus victorias militares, Napoleón impulsó profundas transformaciones en los sistemas políticos y legales, siendo el Código Napoleónico uno de sus legados más duraderos, con impacto en legislaciones de todo el mundo. Pero sus ambiciones desataron las llamadas Guerras Napoleónicas, enfrentándolo a una sucesión de coaliciones europeas decididas a frenar su poder. La campaña de Rusia en 1812, un fracaso colosal, marcó el principio de su caída. Tras ser derrotado en Leipzig y finalmente en Waterloo en 1815, Napoleón fue exiliado y su imperio se desplomó. Décadas más tarde, Francia volvió a expandir su influencia global con el Segundo Imperio Colonial, que comenzó a consolidarse a mediados del siglo XIX y se prolongó hasta el siglo XX. Este imperio se centró sobre todo en África y Asia, con colonias en Argelia, Túnez, Marruecos, Indochina y otras regiones, además de posesiones en el Caribe y el Pacífico. Durante la carrera por África, Francia se convirtió en la segunda potencia colonial más grande del planeta, solo por detrás del Reino Unido. Aunque llegó a abarcar territorios vastísimos, el imperio se vio cada vez más cuestionado en el siglo XX, especialmente durante las guerras mundiales y el proceso de descolonización que acabó por desmantelarlo. En el siglo XX, el equilibrio mundial estuvo dominado por varias potencias que marcaron el rumbo de la historia: Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón y Alemania. El Imperio alemán había entrado en el nuevo siglo con colonias en África, Asia y el Pacífico, fruto de su tardía carrera imperial en el siglo XIX. Sin embargo, la derrota en la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles de 1919 acabaron con todas sus posesiones de ultramar, truncando cualquier proyecto colonial. Poco después, Alemania volvió a convertirse en una amenaza bajo el régimen nazi. Entre 1933 y 1945, Adolf Hitler instauró un Estado totalitario basado en el nacionalismo radical, el racismo y la expansión territorial. La invasión de Polonia en 1939 desencadenó la Segunda Guerra Mundial y en pocos años el Tercer Reich dominaba gran parte de Europa. No obstante, la derrota en Stalingrado y la apertura del frente occidental con el desembarco en Normandía marcaron el principio del fin. En 1945, con la caída de Berlín ante el Ejército Rojo, el régimen nazi colapsó definitivamente. Al mismo tiempo, el Imperio de Japón buscaba consolidar su lugar entre las grandes potencias. Tras la restauración Meiji, el país se modernizó aceleradamente, transformándose en un estado industrial y militar competitivo. Su expansión comenzó con la victoria frente a Rusia en 1905 y continuó con la anexión de Corea y el avance por Asia Oriental. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor en 1941 provocó la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Aunque Japón obtuvo victorias rápidas, a partir de 1942 la situación se revirtió y en 1945 la combinación de la ofensiva soviética en Manchuria y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki obligaron a su rendición. La ocupación estadounidense transformó al país en una democracia moderna. La Unión Soviética, nacida de la Revolución Rusa de 1917, se consolidó como un coloso comunista bajo la dirección de Lenin y más tarde de Stalin. El proceso de industrialización acelerada convirtió al país en una potencia capaz de resistir y vencer a la Alemania nazi, aunque con un costo humano devastador debido a purgas, hambrunas y una represión brutal. Tras la guerra, la URSS emergió como una de las dos superpotencias globales, inaugurando la Guerra Fría frente a Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, se consolidó como la otra gran fuerza mundial. Su economía, ya la mayor del planeta, se vio reforzada por la movilización durante la guerra. Su industria y tecnología marcaron la diferencia, y su poder militar resultó decisivo tanto en Europa como en el Pacífico. Tras 1945, Estados Unidos lideró el bloque occidental, combinando influencia política, capacidad económica y un poder cultural sin precedentes, afianzando así su papel como potencia hegemónica en la segunda mitad del siglo XX.
En el siglo XXI, al menos en sus 2 primeras décadas, los Estados Unidos han conservado su posición como la potencia más influyente del planeta. Con más de 330 millones de habitantes y un vasto territorio que conecta el Atlántico con el Pacífico, el país combina una economía gigantesca, la mayor del mundo en términos de PIB nominal, con una capacidad militar sin rival. Su red de bases desplegadas en todos los continentes y su arsenal nuclear convierten a Estados Unidos en el pilar central del sistema de seguridad global. La influencia estadounidense va mucho más allá de lo económico o lo militar. Hollywood marca tendencias culturales a escala mundial, Silicon Valley lidera la innovación tecnológica y Wall Street sigue siendo el corazón de las finanzas internacionales. A ello se suma el predominio del dólar, que continúa siendo la moneda de referencia en el comercio global. En el plano político, Estados Unidos ha estado en el centro de los grandes acontecimientos internacionales, desde la llamada Guerra contra el Terrorismo, iniciada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, hasta la competencia estratégica con China, que en el siglo XXI ha empezado a desafiar seriamente su supremacía económica y geopolítica. Pese a divisiones internas, polarización política y desafíos externos cada vez más complejos, Estados Unidos se mantiene como el actor dominante en la escena internacional, guiando en gran medida el rumbo de la geopolítica mundial en este comienzo del siglo XXI. Si te ha gustado este repaso por los imperios y países más poderosos de cada siglo, cuéntame en los comentarios cuál te ha sorprendido más y no olvides suscribirte para más vídeos como este.